¿Seguimos? Y si te parece podemos hablar de economía, porque la verdad que fue un programa absolutamente político. Sí. No me dejaste y meter deportivo. bocado. Y deportivo. Y deportivo, no me dejaste meter ningún bocado de economía con todo lo que está pasando, pero bueno, es la oportunidad y me parece que vale la pena saludar a nuestro tercer y último entrevistado de esta noche, porque tiene una visión interesante sobre algunas de las principales cosas que están pasando, así que lo vamos a saludar. Es Claudio Caprarulo, es economista de la consultora Analítica y tiene la amabilidad de atendernos hasta ahora. Claudio, ¿cómo estás? Aquí Mariano Boetner y Joaquín Mújica Díaz te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo están? Bien, bien, Claudio, ¿todo bien? Solamente para poner en contexto y que la gente entienda, y por ahí acá mi compañero conductor también, Claudio también es hincha de River, así que probablemente si le escuchamos la voz tomada como a mí, bueno, O sea, está explicado. Yo pensé que estaba enfermo, ¿no? Es que gritó No, la bola no, ayer, digamos. es exactamente por lo mismo, y lo bueno es que al aire ahora podemos hacerte un 2-1, exactamente igual que el de ayer, pero no importa. Eso lo dejamos pasar, no lo voy a poner en compromiso a Claudio. Qué difícil se pone esto, ¿no? Así que no, bueno. Ganaron bien, Claudio, te lo quiero decir, ganaron bien. Los felicito. Gracias. Sí, un gran partido. Es un hermoso lunes. Exactamente. Está bien lo que dice Mariano, entonces la voz la tenías así, no porque venías engripado, sino porque gritaste los goles ayer de Mastantuono. Exactamente. El de Mastantuono, yo sé que usted me llamaron a hablar de economía, pero bueno. No, podemos tomar una cierta licencia, no hay problema. El gol de Mastantuono fue una cosa impresionante. La verdad que yo cuando lo voy a patear digo, no la mete de ahí porque es difícil, son esos tiros libres que todos los partidos se patean, nunca entra. Yo pensaba lo mismo que vos, pero... Y cuando entró, fue una locura, y obviamente el segundo gol también se gritó mucho. Sí, se gritó mucho, así que estamos así por eso. Ahora, Claudio, vamos a tratar de hacer una comparación, obviamente, por supuesto, muy antojadiza entre un partido de fútbol como el de ayer. Saquemos los nombres si querés para no meter cizaña, pero quiero decir, hay un partido que claramente el gobierno está jugando respecto a conseguir cierta estabilidad en muchas cosas, en el tipo de cambio, en la inflación principalmente, y hace muy poquitos días, hace 2 semanas, empezó un partido distinto, posiblemente sea el más difícil desde que empezó el gobierno de Milei, que es ejecutar una fase nueva del programa económico, tiene que ver con una salida casi total del cepo y una flotación del tipo de cambio entre una banda, un techo y un piso sobre los cuales el Banco Central puede intervenir. Habiendo pasado 2 semanas de que haya comenzado ese esquema nuevo, ¿vos qué crees que nos dice sobre, bueno, qué buscaba el gobierno con eso, si lo está consiguiendo? Probablemente sea muy temprano para llegar a conclusiones muy definitivas, pero vos en estas 2 semanas, ¿qué estuviste observando? Sí, a ver, como decís vos, es temprano todavía, falta. Hasta ahora me parece que estamos medio en el gol de Mastantuono, si vamos a términos futbolísticos. La verdad que le salió bien al gobierno la salida, el desarme parcial del cepo, ¿no? Porque es parcial porque principalmente se le levantó a las personas humanas, no así a las compañías, lo cual uno puede estar de acuerdo o no, pero me parece que da cuenta del pragmatismo y que el gobierno entiende que tiene que ir pisando con pie de plomo hacia adelante. Pero le salió bien porque había obviamente, siempre, yo me acuerdo del año pasado cuando muchos economistas apuraban al gobierno, decían, bueno, salí del cepo, sobre todo la primera mitad del año, ¿no? La segunda ya hubo condiciones que podían mostrar que no podía ser tan difícil, es otra discusión, pero no importa, pero lo que digo es, uno sabía que era abrir una puerta que no sabés después qué termina pasando, ¿no? Porque vos podés estimar y hacer proyecciones, pero una vez que empezás a soltar la demanda del dólar en una economía como la Argentina, bueno, ¿hacia dónde va eso? Y la verdad es que al gobierno le salió bien, sobre todo porque lo que vimos es que el dólar se acercó más a la banda. Hoy el dólar mayorista cerró en 1.163, como vos mencionabas, el valor más bajo son los 1.000 pesos, estuvo más cerca de eso que de los 1.400. El mercado también del sector agroexportador aumentó la liquidación, también por una cuestión estacional, obviamente, pero está liquidando el agro. Entonces me parece que en esa línea viene bien el programa, tampoco vimos, todavía falta cerrar el mes, etcétera, pero todavía al menos, por ejemplo, en lo que es alimentos y bebidas, no vimos una aceleración en los precios. Entonces creo que al gobierno le salió bien. ¿Eso quiere decir que esto va a funcionar, que es un éxito rotundo, que ya hay que cantar victoria? No, te puede venir un contragolpe como hizo Merentiel y se te llenan de preguntas
la estrategia, ¿no? Si va a ser sostenible o no. Pero me parece que arrancó bien. Lo que yo igual soy medio escéptico todavía, creo que falta que los agentes económicos, que las empresas, que las familias, pero sobre todo las empresas, porque son las que toman decisiones sobre los precios, obviamente también los comercios, pero muchas veces son tomadores y después tienen solamente cierto margen para trasladar o no, terminen de definir, bueno, cuál va a ser la política que van a tomar respecto a sus costos en un contexto donde nos tenemos que acostumbrar con un tipo de cambio que fue variando. Recordemos que el 15 de abril, ¿no? 2 días después, el martes posterior a que se levantó el cepo, llegaste a la devaluación, llegó al 12% y después fue bajando y hoy estás en un 8%. Bueno, es complejo también para los que tienen que tomar decisiones respecto de qué costo de reposición toman de sus importaciones, de cuál es la evaluación que van a terminar tomando. Lo interesante ahí, Claudio, vos decías que es temprano para determinar si esto puede salir bien o no. De todas formas, la cuestión de si dejar flotar al tipo de cambio o no es una discusión que en Argentina siempre aparece cíclicamente, la última experiencia de una flotación con banda fue incluso no tan atrás en el tiempo durante el gobierno de Macri. Pero ahí la pregunta en todo caso es de qué depende que salga bien, porque uno puede escuchar al gobierno que tiene ciertos argumentos de decir por qué es distinto, por qué el dólar no tiene chance de descontrolarse como en otras ocasiones. El argumento ahí principal, vos lo sabés, es la cuestión de que hay un insistente superávit fiscal que parece ser una bandera que el gobierno no piensa bajar. Pero en todo caso la pregunta es de qué depende, si con eso alcanza para asegurar estabilidad, si tenemos que estar prestando atención a otra cosa. Estamos también en medio de una cuestión global de guerra arancelaria que no sabemos todavía bien para dónde va a decantar. ¿Vos qué observarías como criterio para saber si puede salir bien o no? Bueno, primero obviamente siempre en la economía estamos definiendo plazos, ¿no? Pensando la política muchas veces en periodos. Uno diría que el gobierno de acá, sobre todo a junio inclusive, la situación está controlada, ¿no? Tenés los 12.000 millones de dólares que te bajó el fondo, tenés 1.500 millones de dólares más que te desembolsó el Banco Mundial, a su vez el agro está liquidando y tiene todos los incentivos a hacerlo antes de julio, porque en julio vuelven a subir las retenciones. Entonces, de acá a julio, la lógica sería que más allá de que haya aumentado la demanda de dólares, también porque el gobierno flexibilizó el pago de importaciones, pero también obviamente por la mayor demanda que van a tener los ahorristas. Sobre todo tenemos que ver qué pasa en los primeros días de mayo, ¿no? Cuando se cobre el sueldo, muchas veces antes esas familias iban al dólar MEP o tomaban otras decisiones. Bueno, ¿qué decisiones van a tomar respecto a sus ahorros? Pero uno diría, mirá, es muy difícil que de acá a junio la verdad que el gobierno le vaya mal. Lo que tenemos que empezar a ver es, bueno, cuántos dólares acumula por sobre lo que ya recibió de los organismos multilaterales, y a su vez ir viendo la demanda, de vuelta, por ejemplo, la demanda de dólar ahorro, la demanda para el pago de importaciones de bienes y de servicios, para ver si lo que logra acumular le sirve, primero, para sostener históricamente, como suele pasar siempre en la Argentina, la segunda mitad del año, que estacionalmente las exportaciones caen fuerte. Recordemos, por ejemplo, que no es casualidad que desde el gobierno anterior, inclusive a siempre se intentó en esos meses hacer algún mecanismo para transitoriamente aumentar la oferta de dólares, sea el famoso dólar soja o, por ejemplo, el blanqueo de capitales. Bueno, para esta segunda mitad del año, para ver si este sistema funciona o no, primero, en esta parte deberías haber acumulado suficientes dólares, no solo para esa demanda que va a crecer en el mercado oficial, sino también porque tenés que acumular 4.000 millones de dólares, que es lo que te comprometiste con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, por eso me parece que todavía estamos viviendo los mejores momentos del partido para el gobierno. El desafío va a estar con el correr de los meses, sobre todo, y con esto, perdón, pero cierro la idea, porque me parece que lo que todos estábamos diciendo es, bueno, vos vas a tener que, cuando hablamos de la salida con el fondo, la corrección del programa, vos vas a tener que corregir el atraso cambiario, porque claramente eso te genera en el corto plazo un problema entre la oferta y la demanda de dólares, y a su vez vas construyendo con el atraso cambiario una modificación en la estructura de costos de las empresas que obviamente va en detrimento de la producción local, de la producción nacional, complicando industrias no solo que se abocan al mercado interno, como pasa la industria manufacturera, la construcción, los precios obviamente de la construcción están muy caros en dólares, sino también mismo industrias que están abocadas a la exportación
y muchas de ellas siendo directamente extractivas, como puede ser, por ejemplo, la industria del petróleo, la industria minera, que obviamente también sus costos en dólares aumentaron mucho. Ahora bien, el gobierno no hizo nada al respecto, por el contrario, la señal que está dándole al mercado es: nosotros queremos sostener la apreciación cambiaria y armamos este esquema para que continúe, porque le dice todo el tiempo, bueno, mirá que mi dólar de referencia son los 1.000, vamos a ir al 1.000, armá tus expectativas en base a eso. Sobre esto último que decís, Claudio, pareciera como que más allá de que haya cambiado hacia una fase nueva, esta cuestión de propiciar que el dólar siga apreciado para priorizar todo lo que se pueda, la baja de inflación, es una idea que sobrevivió a ese cambio de fase. Y te uno esto con lo que vos comentabas al principio de la conversación, que es que lo que ustedes observaron, analítica para que lo sepan los oyentes, hace mediciones semanales de inflación para ir tratando de anticipar cómo está la mano después en el IPC que publica INDEC. ¿Ustedes qué observaron, si tuvieras que resumir desde la liberación del tipo de cambio lo que haya pasado hasta ahora? Mira, que no pasó nada, básicamente, que no hubo un salto cambiario. Si vos mirás lo que pasó, al menos en el relevamiento que hacemos nosotros, que es parte de la muestra, y me parece muy relevante señalar eso, porque obviamente nosotros, las consultoras, no tenemos las herramientas que tiene el INDEC. Por ejemplo, de hacer relevamientos en toda la Argentina, no solo online y tomando precios de distintas fuentes, sino también presenciales. Entonces, al menos en el relevamiento que estamos haciendo desde analítica de precios, nosotros lo que no vimos no vimos un traslado a precios, no vimos un salto. Iba a preguntarte, Claudio, respecto a eso. Vos decís, no vemos un traslado a precios. ¿Qué inflación esperás para el mes que viene, digamos, para el mes entrante? ¿Una inflación similar a la del mes? ¿Para mayo o, perdóname, o para el cierre de abril? Para el cierre de abril. Ok. Mirá, nosotros tenemos una proyección de 3,8, que es levemente superior, pero muy similar a la de marzo, que fue 3,7. También tenía cierta inercia, obviamente, precios que corrigen a partir de lo que pasó en marzo. Eso te jugó en contra, pero de vuelta, ¿por qué hago la salvedad? Porque me parece que también en este esquema lo que nosotros estamos notando es que, así como en el precio, sobre todo, por ejemplo, de consumo masivo de alimentos y bebidas, no se notó un cambio en la tendencia respecto a después de la devaluación, al mismo tiempo sí en otros sectores hubo aumentos, ¿no? Hubo, por ejemplo, bueno, no quiero ser muy puntilloso, pero digo, hubo en otros sectores que no son de consumo masivo, sí que está más relacionado con los insumos, hubo en las listas de precios subas. Entonces eso hay que terminar de ver cómo se termina configurando, porque por ahí puede ser que durante un tiempo los comerciantes o las empresas acepten reducir un poco el margen de rentabilidad hasta terminar de entender cómo es este nuevo esquema y cuánto tienen que terminar traspasando al precio final. Por eso lo que yo decía al principio es, esta nueva configuración, que como decía Mariano antes, me parece interesante, ya la había intentado, se había intentado durante el gobierno de Mauricio Macri y duró muy poquito tiempo, entre otras cosas por la complejidad que tenía un tipo de cambio que, si bien tampoco había llevado a la banda, sí tenía bastante volatilidad. Bueno, tenemos que empezar a ver cómo todo esto se termina madurando en las decisiones de precios de las empresas, ¿no? Te hago una última, Claudio. ¿Hay posibilidades de que de alguna manera el ritmo de la actividad se vea resentida por todo este cambio y esta modificación de fase económica? Te pregunto porque hasta febrero, que es el último dato oficial del INDEC, pareciera que la marcha venía bastante bien en términos mensuales. En marzo hay algunos indicadores adelantados sectoriales que pareciera que dan cuenta de un cierto freno, posiblemente porque había mucha expectativa de que algo estaba por pasar y se hayan demorado ciertas decisiones de inversión, de actividad y demás. ¿Cómo observarías vos algún impacto puntual en la actividad real? Bueno, primero, en línea con lo que vos decís, nosotros nuestro relevamiento también de la actividad
da mal para marzo, ¿no? Respecto a los meses anteriores. Por ejemplo, cayó fuerte la producción de acero, cayó la producción de autos, el consumo de cemento que ya venía golpeado de febrero volvió a caer. No dio bien en marzo, ya conocí obviamente la recaudación de IVA, de GI, todo esto en el mensual, no el interanual, sino el mensual. Recordemos que este año, cuando hacemos todas las comparaciones interanuales, sobre todo estos meses, van a dar muy bien porque comparamos con los peores meses de la recesión del año pasado, entonces eso ya de por sí te va a dar alto. Lo que sobre todo tenemos que prestar más atención para entender el pulso es el mensual, obviamente limpiando las series porque siempre hay cuestiones de estacionalidad, sobre todo en algunos sectores productivos. A ver, me parece que lo que sobre todo, perdón que no pueda ser tan concluyente, pero me parece que también tu pregunta, Mariano, está relacionada con lo que mencionaba con los precios. Hay que terminar de ver cómo esto se acomoda. En una de las cuestiones me parece que es clave es que si el gobierno logra sostener esto durante varios meses, así como vos decías, había empresas que estaban frenando la toma de decisiones, había empresas que la estaban frenando en el sentido positivo, es decir, bueno, si hay una corrección cambiaria, se modifica los precios relativos, por ahí yo no tengo costos tan altos en dólares, entonces puedo repensarme. Bueno, ahora si el gobierno dice, no, mirá, yo hasta acuerdo con el FMI voy a mantener esta política de apreciación cambiaria, seguramente también en el costado puede ser negativo, porque muchas empresas digan, bueno, yo no puedo seguir sosteniendo estos costos en el mediano plazo, voy a tener que tomar alguna decisión, al menos de cómo se configura mi producción. Por otro lado, va a ser central que pase con la inflación, porque obviamente esta aceleración que ya vimos en marzo va a golpear los salarios, los golpeó, sobre todo porque cuando uno venía viendo el pulso de cómo eran las paritarias, ninguna paritaria estaba por encima del 3%, más allá de algún bono o alguna cosa extra, no estaban por encima obviamente del 3%, estaban bastante por debajo, y lo mismo con las jubilaciones. Entonces uno diría, bueno, si más allá de que la inflación no se acelere mucho, si vos terminás abril más o menos cercano a marzo, mayo un poquito por debajo, pero todavía por encima del 3%, bueno, ahí se va a resentir aún más el consumo masivo. Y agrego un dato que me parece interesante, nosotros veníamos viendo que parte del consumo se venía propulsando sobre todo basado en la recuperación del crédito, que permite una inflación mucho más baja, uno de los logros más importantes del gobierno. Cuando miramos las estadísticas del Banco Central, también empezamos a notar que empezó a aumentar la irregularidad de la cartera. Esto quiere decir que hay mayor morosidad, como que la gente al menos empieza a levantar un poquito la cesación de pagos de algunos créditos, sobre todo lo que es el consumo, no así en las firmas, pero sí en las familias. Entonces uno diría, bueno, si entramos en un contexto de aceleración, aunque sea por un par de meses de la inflación, cuando ya venía desacelerándose también la recuperación de los salarios, bueno, puede ser un nuevo golpe para el consumo que te pega obviamente también en la producción. Claudio Caprarulo, economista de la consultora analítica, te agradecemos mucho tu análisis, la conversación y bueno, a seguir festejando mientras se pueda. Te mandamos un abrazo grande, Claudio. Un gusto grande, que esté muy bien, hasta luego. Chau, chau. Bueno, los últimos minutos vamos